El Consejo Galáctico de Avarú no conocía el silencio. Durante milenios, su cámara orbital había sido un lugar de resonancias constantes, voces superpuestas de 100 especies vasallas, traducciones simultáneas vibrando en el aire ionizado. El murmullo perpetuo de una civilización convencida de su derecho a gobernar. El ruido era orden. El ruido era poder. Por eso, cuando el silencio cayó, fue inmediato el presagio. Las 11 figuras imperiales permanecían inmóviles sobre sus plataformas suspendidas. No eran humanoides en sentido estricto, sus cuerpos altos y angulosos estaban cubiertos por mantos de polímero vivo que respondían a impulsos nerviosos y estados emocionales. Aquella quietud absoluta no era calma. Era shock. En el centro de la cámara flotaba un holoesquema estelar. Un punto azul pálido parpadeaba con insistencia. «Repite el informe», ordenó el alto estratega Cartel. Desde el principio. El analista menor tragó saliva. Su especie, los belianos, no estaba hecha para enfrentar miradas prolongadas, y 11 pares de ojos imperiales eran una presión casi física. La flota de observación dejó de transmitir hace 3 ciclos, dijo. Al principio asumimos interferencia local. Radiación estelar. Tormentas electromagnéticas. Cartel no respondió. Su manto osciló apenas, señal inequívoca de irritación contenida. ¿Y ahora? Ahora, el analista dudó, ahora hemos recibido una señal automática. Código humano. Antiguo. Militar. Un murmullo recorrió el consejo. No de miedo. De incredulidad. ¿Humanos? Escupió uno de los consejeros. ¿Ese mundo periférico? ¿Ese planeta atrasado de la franja exterior? El holoesquema cambió. Aparecieron fragmentos de datos, trayectorias de combate, firmas energéticas desconocidas, restos dispersos donde antes había una flota imperial intacta. La señal fue breve, continuó el analista. Solo una frase traducible. Cartel levantó una garra. Dígala. El analista cerró los ojos. Activó la proyección auditiva. Una voz humana, distorsionada por estática y daño estructural, resonó en la cámara. Aquí la Tierra. No vuelvan. El silencio se volvió absoluto. Nadie gritó. Nadie ordenó. Nadie se movió. Porque por primera vez en la historia del Imperio Avarún, una civilización menor había hablado, como igual. Y el Consejo no sabía qué responder. El Imperio Avarún no se había construido sobre la brutalidad ciega, sino sobre la certeza matemática de la superioridad. Desde su mundo natal, un gigante de gravedad elevada y atmósfera densa, los Avarún habían aprendido temprano que sobrevivir significaba optimizar. Cada aspecto de su sociedad estaba regido por eficiencia, genética dirigida, castas funcionales, educación estratégica desde la infancia. El arte existía, pero subordinado al propósito. La filosofía florecía, pero solo si servía a la expansión. La guerra, para ellos, no era caos. Era un procedimiento. Su doctrina militar se basaba en 3 principios inquebrantables: información absoluta, fuerza proporcional y demostración ejemplar. No aniquilaban mundos sin necesidad, preferían quebrarlos. Una civilización rota servía mejor que una destruida. Por eso, cuando sus exploradores habían detectado a la humanidad siglos atrás, la evaluación había sido rápida y unánime. Planeta clase media. Tecnología fragmentada. Conflictos internos constantes. Emisiones culturales contradictorias. Armamento nuclear primitivo. Propulsión espacial limitada. Interesantes, pero irrelevantes, había sido la conclusión. Los humanos no encajaban en el perfil de amenaza ni de aliado valioso. Demasiado divididos. Demasiado emocionales. Demasiado ruidosos. El imperio los había observado de lejos, con la condescendencia que se reserva a especies jóvenes.
Se registraron transmisiones, guerras internas, avances erráticos. Se archivaron como nota al pie en un informe de expansión. Hasta ahora. El alto estratega Cartel revisaba esos archivos antiguos mientras la cámara de guerra se llenaba de nuevos datos. Cada línea histórica parecía burlarse de ellos. Fallamos en algo, dijo finalmente. Y no fue en fuerza. Sus subordinados guardaron silencio. Sabían que lo que seguían no era una acusación, sino una autopsia intelectual. Subestimamos la variable más peligrosa, continuó, la memoria. El imperio recordaba victorias. Los humanos, al parecer, recordaban agravios. Los primeros rumores llegaron disfrazados de anomalías. Mercaderes de rutas secundarias hablaban de sistemas enteros en silencio cerca del espacio humano. Piratas evitaban ciertas coordenadas sin saber explicar por qué. Una nave diplomática menor reportó haber sido escoltada fuera de un sector sin amenazas directas, pero con una sensación persistente de estar siendo observada. Paranoia, dijo un consejero. Los humanos no poseen tecnología de ocultamiento avanzada. Y sin embargo, los datos se acumulaban. El imperio había aprendido a confiar en números, no en sensaciones. Pero incluso los números comenzaban a comportarse de forma extraña alrededor de la Tierra. Había transmisiones humanas que no buscaban destinatario. Mensajes lanzados al vacío. Grabaciones de voces, música, historias. Archivos bélicos antiguos transmitidos en frecuencias abiertas. ¿Por qué mostrarían su pasado militar?, preguntó un analista. Nadie respondió. Lo que el imperio no comprendía era que esos mensajes no eran advertencias ni alardes. Eran recuerdos compartidos. Una especie que se hablaba a sí misma, recordándose quién era y de qué era capaz. En la Tierra, generaciones enteras habían crecido escuchando historias de invasiones ficticias, de resistencias imposibles, de sacrificios absolutos. Habían imaginado el fin del mundo tantas veces que, cuando el universo finalmente los miró, no reaccionaron con pánico. Reaccionaron con preparación. El Consejo Galáctico no era un organismo impulsivo. Cada decisión de expansión pasaba por simulaciones, debates y cálculos de costo-beneficio. Pero también era un símbolo. Y los símbolos no podían permitirse dudas visibles. Si no actuamos, dijo uno de los consejeros, las especies vasallas percibirán debilidad. Cartel asintió lentamente. Una incursión limitada, propuso. Demostración de fuerza. Sin exterminio. Sin ocupación prolongada. La Tierra sería un ejemplo. Un recordatorio. La flota seleccionada no era la mayor, pero sí una de las más disciplinadas. Naves de asalto, plataformas de control orbital, unidades de supresión. Todo calculado para terminar rápido. En los informes, la palabra riesgo apareció varias veces. Siempre acompañada de porcentajes bajos. Nadie en esa sala imaginó que estaban a punto de cometer el error más costoso de su historia. Mientras la flota avanzaba, pequeños detalles quedaron sin atención. Un satélite humano que no respondió como se esperaba. Una señal de radar que desapareció antes del contacto. Un silencio demasiado ordenado en las defensas orbitales. Están paralizados por el miedo, dijo un comandante imperial. Pero en la Tierra, no había pánico. Había listas abiertas hace décadas. Protocolos ensayados en simulaciones imposibles. Alianzas humanas que no figuraban en ningún tratado galáctico porque nunca habían sido anunciadas. La humanidad no había olvidado. Había esperado. La flota imperial emergió del hiperespacio con precisión perfecta. Formaciones cerradas. Escudos activos. Sensores desplegados en abanico. Todo conforme al protocolo para la subyugación de un mundo menor. Y, sin embargo, la órbita terrestre estaba vacía. No había flotas defensivas visibles. No había enjambres automatizados.
No había estaciones armadas apuntando al cielo. Solo satélites civiles, algunos obsoletos, otros demasiado silenciosos. Confirmo, dijo el comandante Baelsor. Ninguna resistencia orbital activa. Cartel, observando desde la cámara de guerra, no respondió de inmediato. Algo en los datos le incomodaba. No lo suficiente para detener la operación, pero sí para marcarlo en su memoria. Inicien transmisión estándar, ordenó. Lenguaje diplomático simplificado. La señal salió hacia la Tierra, clara y dominante. Aquí el Imperio Avarún. Han violado tratados implícitos de expansión galáctica. Prepárense para rendirse y aceptar supervisión imperial. Pasaron 10 segundos. Luego 20. Finalmente, una respuesta. No era una súplica. No era un grito. Era una pregunta. ¿Pueden repetir? Dijo una voz humana. Aquí hay interferencia. Algunos oficiales imperiales rieron. Otros fruncieron apéndices faciales. Están ganando tiempo, comentó Baelsor. Autorización para avanzar a fase 2. Concedida, respondió Cartel. Pero sin fuego planetario. La flota se movió. Y la Tierra siguió en silencio. La doctrina imperial funcionaba porque siempre había funcionado. Los Avarú no necesitaban imaginar escenarios improbables, su historia estaba llena de civilizaciones que colapsaron ante la mera presencia de su flota. El miedo era universal. La lógica, también. Los humanos reaccionan tarde, dijo un estratega. Su estructura política es fragmentada. Necesitan consenso. Cartel no corrigió esa afirmación. Era correcta, según los modelos. Mientras tanto, las primeras unidades imperiales descendieron hacia la atmósfera superior. No para atacar, sino para demostrar control. Las naves proyectaban sombras enormes sobre continentes enteros. En la Tierra, millones observaron los cielos. No hubo pánico masivo. Hubo transmisión global. Desde refugios, ciudades, bases ocultas y estaciones submarinas, los humanos se conectaron. No a un líder único, sino a una red. Una red que llevaba décadas preparándose para un día que nadie quería, pero todos temían. Fase umbral confirmada, dijo una mujer en uniforme gris. Mantener silencio externó. ¿Y ellos? Preguntó alguien. Que crean lo que quieran. En órbita, un oficial imperial detectó algo extraño. Señor, los humanos están apagando sistemas. ¿Defensas? Preguntó Baelsor. No. Todo. Redes civiles. Satélites. Comunicaciones abiertas. Baelsor sonrió. Entonces están colapsando. Cartel no sonrió. La anomalía ocurrió sin explosión. Una nave de reconocimiento imperial, diseñada para operar en entornos hostiles, simplemente desapareció de los sensores. No hubo firma energética de destrucción. No hubo residuos. ¿Interferencia humana? Preguntó un analista. Imposible, respondió otro. No poseen armas de esa precisión. Cartel observó el registro completo. Reprodujo el evento una y otra vez. Algo había doblado el espacio local durante una fracción mínima de tiempo. No suficiente para un salto. Demasiado preciso para un fenómeno natural. Marquen eso, dijo. Prioridad máxima. En la Tierra, un hombre mayor observaba una pantalla subterránea. No llevaba uniforme, solo una vieja chaqueta con insignias descoloridas. ¿Funcionó? Preguntó. Sí, respondió una voz joven. Pero fue solo una prueba. El hombre asintió. Nunca usamos lo nuevo primero, dijo. Que se acostumbren a perder cosas pequeñas. En órbita, la flota imperial ajustó formaciones. Escudos reforzados. Sensores recalibrados.
Por primera vez, la palabra incertidumbre apareció en un informe oficial. Las operaciones de captura comenzaron en zonas rurales, lejos de grandes centros urbanos. Unidades imperiales descendieron con precisión quirúrgica. Los humanos no opusieron resistencia abierta. Eso inquietó más que cualquier arma. Los prisioneros no gritaban. No rogaban. Observaban. ¿Quién manda aquí?, preguntó un interrogador imperial. Depende del día, respondió un humano. Hoy, nadie que puedas matar. Los análisis psicológicos fallaron. Los humanos mostraban estrés, sí, pero también una calma extraña. Como si el evento que se desarrollaba ya hubiera sido aceptado y superado mentalmente. Los datos culturales recuperados eran peores. Guerras pasadas. Extinciones evitadas por poco. Armas prohibidas por consenso interno. Protocolos de represalia automática. Se destruyeron a sí mismos durante siglos, dijo un analista. Y sobrevivieron. Cartel cerró los ojos. El imperio no sobrevivía a errores. Los corregía antes. Los humanos sobrevivían a errores. Los recordaban. Propongo retirada temporal, dijo uno de los consejeros. Reevaluación estratégica. La cámara estalló en protestas. Eso sería admitir debilidad. Una especie menor nos está manipulando. Cartel levantó la garra. No es menor, dijo. Solo es joven. El silencio volvió. Y las especies jóvenes, continuó, son las más peligrosas cuando recuerdan su pasado. Antes de que pudiera continuar, una alerta interrumpió la sesión. Una señal humana se proyectó en la cámara. No era un ataque. Era un archivo. Video. Audio. Historia. Batallas humanas antiguas. Ciudades en ruinas. Juramentos pronunciados entre escombros. La última imagen fue simple, un mensaje en múltiples idiomas. Si vienen por nuestro hogar, no olvidamos. Cartel comprendió, demasiado tarde, que el imperio había cruzado una línea invisible. El detonante no fue un disparo. Fue una orden administrativa. En la lógica imperial, era un paso menor, casi rutinario, neutralizar infraestructura crítica para acelerar la rendición. No ciudades. No poblaciones. Solo nodos estratégicos. Centros de datos. Plantas energéticas. Redes de coordinación planetaria. Ataques de precisión, ordenó el Consejo. Sin víctimas masivas. La flota imperial ejecutó la maniobra con eficiencia impecable. Rayos descendieron desde la órbita hacia instalaciones aparentemente abandonadas. Montañas se abrieron. Complejos subterráneos colapsaron. Durante 12 segundos, el planeta Tierra perdió parte de su red energética global. Durante esos mismos 12 segundos, algo más se activó. En una instalación enterrada bajo kilómetros de roca, una inteligencia humana no autónoma, diseñada deliberadamente para necesitar múltiples confirmaciones humanas, recibió la señal final. Protocolo memoria, confirmado. En la superficie, los cielos no cambiaron. En el espacio cercano, sí. Señor, dijo un oficial imperial, detectamos actividad masiva. No proviene de la Tierra. ¿Entonces de dónde?, preguntó Baelsor. La respuesta llegó antes de que los sensores pudieran clasificarla. El espacio mismo pareció tensarse. Las primeras naves humanas no parecían naves de guerra. No tenían la estética imperial de poder visible. No brillaban. No intimidaban por tamaño. Eran oscuras, angulosas, silenciosas. ¿Civiles?, preguntó un analista. No, respondió Cartel con voz grave. Son deliberadas. Las naves humanas no saltaron desde la Tierra. Emergieron desde posiciones adelantadas. Desde órbitas invisibles.
desde zonas donde el Imperio jamás había detectado presencia alguna. No usan hiperespacio convencional, dijo alguien. Están plegando trayectorias locales. La primera acción humana no fue atacar la flota principal. Fue aislarla. Campos gravitacionales artificiales surgieron como redes. No destruían. Separaban. Cortaban comunicación, refuerzos, retirada. Están dividiéndonos, gritó Baelsor. Reagrupen. Demasiado tarde. Un escuadrón imperial abrió fuego contra una nave humana cercana. El impacto fue directo. La nave humana absorbió la energía. La redistribuyó. Y respondió. No con un rayo. Con una ausencia. La nave imperial dejó de existir en los registros, como si nunca hubiera estado allí. ¿Qué arma fue esa?, susurró alguien. Cartel respondió con honestidad brutal. Una que diseñaron después de perder demasiado. La batalla no fue caótica. Fue metódica. Los humanos no atacaban al azar. Cada movimiento imperial parecía anticipado. Cada maniobra tenía respuesta antes de completarse. Conocen nuestra doctrina, dijo un estratega imperial. Están contrarrestando cada fase. En la Tierra, en centros de mando distribuidos, humanos de distintas edades y culturas observaban los mismos mapas. Patrón confirmado, dijo una analista. Siguen exactamente lo que predijimos. Porque ellos siempre hacen lo mismo, respondió un oficial. Nosotros no. La humanidad no tenía una flota centralizada. Tenía capas. Viejas naves reconvertidas. Plataformas civiles armadas en silencio. Tecnología nueva mezclada con sistemas antiguos imposibles de hackear porque nadie recordaba ya cómo funcionaban, excepto ellos. Cada vez que el imperio adaptaba, los humanos cambiaban. No por superioridad innata. Por costumbre. El abordaje fue rápido. Demasiado fácil. Los marines imperiales atravesaron la nave humana esperando resistencia y encontraron pasillos vacíos, luces tenues, gravedad estable. Trampa, dijo el comandante. Las paredes se iluminaron. Proyecciones humanas aparecieron, guerras antiguas, ciudades bombardeadas, nombres grabados en memoriales. Una voz humana resonó por los altavoces. No luchamos así porque nos guste, dijo. Luchamos así porque aprendimos qué pasa cuando no lo hacemos. Los sistemas imperiales comenzaron a apagarse. No por ataque directo, sino por incompatibilidad forzada. La nave humana estaba diseñada para ser capturada. Y para enseñar. Cuando los marines imperiales regresaron, los pocos que regresaron, ya no luchaban con confianza. Luchaban con miedo. Cartel observó los informes finales. Por primera vez, comprendió la verdad completa. Los humanos no buscaban conquistar. Buscaban que nadie volviera a intentarlo. La retirada imperial activó el último protocolo humano. No de persecución. De demostración. Desde el sistema solar exterior, algo se encendió. No era un arma apuntada. Era un mensaje físico. Una estructura colosal, ensamblada lentamente durante décadas, activó su firma energética. Visible desde múltiples sistemas. No disparó. Solo existió. Eso, dijo un consejero imperial, eso podría destruir flotas enteras. Sí, respondió Cartel. Y no lo está usando. El mensaje era claro. Podemos. Elegimos no hacerlo. Esta vez. La flota imperial huyó. Desordenada. Dañada. Humillada. La humanidad no persiguió. El silencio regresó al espacio. Pero ya no era el mismo. El espacio alrededor de la Tierra quedó cubierto de restos silenciosos. No eran campos de destrucción masiva ni cementerios ardientes, como los registros imperiales solían mostrar tras una campaña. Eran fragmentos controlados,
cascos desactivados, sistemas apagados, naves inmóviles esperando ser reclamadas o abandonadas. La humanidad no celebró. En los centros de mando distribuidos, no hubo aplausos ni discursos triunfalistas. Solo respiraciones largas. Manos temblorosas que finalmente se soltaron de los controles. Miradas cansadas que se cruzaban sin necesidad de palabras. Confirmar estado global, ordenó una voz humana. Prioridad, civiles. Los informes llegaron desde todos los continentes. Infraestructura dañada, sí. Pérdidas humanas, inevitables. Pero el planeta seguía vivo. Las ciudades seguían en pie. Los océanos no ardían. El cielo no estaba envenenado. Eso había sido el objetivo real. No vencer. Sobrevivir, sin perderse. En órbita, las naves humanas comenzaron a replegarse con la misma discreción con la que habían aparecido. Algunas se desensamblaron en silencio, desvaneciéndose en campos de dispersión. Otras regresaron a posiciones ocultas, listas para un futuro que nadie deseaba, pero todos asumían posible. La Tierra no bajó la guardia. Nunca más lo haría. La flota imperial que logró escapar tardó siglos enteros en reagruparse. Nunca antes el Imperio Avarún había regresado de una campaña con tan pocos datos claros y tantas preguntas abiertas. Los informes eran contradictorios. Los testimonios, emocionalmente inestables. No luchaban como nosotros, dijo un comandante sobreviviente. No buscaban la victoria rápida. Buscaban el final correcto. Cartel escuchó cada declaración sin interrumpir. Muchos oficiales imperiales habían perdido algo más que naves. Habían perdido certeza. La fe absoluta en la doctrina imperial había sufrido una fractura irreversible. Nos dejaron ir, dijo otro. Podían destruirnos. Sí, respondió Cartel. Y eso es lo más inquietante. En el Consejo Galáctico, las especies vasallas observaban en silencio. Ninguna se atrevía a celebrar la retirada imperial. Pero todas habían aprendido la misma lección. Había un mundo en la periferia que no debía ser provocado. Algunos imperios menores comenzaron a revisar tratados antiguos. Otros enviaron embajadores discretos hacia rutas humanas. No para exigir. Para preguntar. Por primera vez en generaciones, el Imperio Avarún no dictó las condiciones. Las aceptó. El encuentro no ocurrió en la Tierra. Ocurrió en una estación neutral, lejos de miradas curiosas. No había banderas. No había escoltas visibles. Solo dos figuras separadas por un espacio cuidadosamente calculado. Cartel observó al humano frente a él. No era un general. No era un político tradicional. Era una mujer mayor, de cabello gris, con ojos cansados y una calma que no provenía de la arrogancia. No venimos a negociar conquistas, dijo ella. Nunca fue nuestra intención. Entonces, ¿por qué responder así? Preguntó Cartel. ¿Por qué mostrar tanto poder? La mujer guardó silencio un momento. Porque ya aprendimos lo que pasa cuando no lo hacemos, respondió. Porque nuestra historia está llena de momentos donde alguien pensó que éramos débiles, y tuvo razón. Y millones murieron. Cartel inclinó la cabeza. Ustedes recuerdan demasiado, dijo. Sí, respondió ella. Y aún así, elegimos no repetirlo todo. No hubo amenazas. No hubo promesas vacías. Solo una advertencia clara, sin odio. La humanidad no busca imperios, concluyó. Pero si alguien viene por nuestro hogar, recordaremos exactamente cómo responder. La galaxia no cambió de un día para otro. Pero algo se había desplazado. Rutas comerciales evitaron cuidadosamente el espacio humano, no por miedo, sino por respeto. Conflictos regionales se resolvieron con más palabras y menos flotas. El nombre Tierra comenzó a aparecer en debates filosóficos, no militares.
¿Qué define a una civilización avanzada? La capacidad de conquistar o la de detenerse. Los humanos no anunciaron su victoria. No transmitieron discursos. No levantaron monumentos visibles desde otros sistemas. Sus monumentos seguían siendo internos. Historias contadas en voz baja. Nombres recordados. Lecciones transmitidas. El Imperio Avarún reescribió su doctrina. Por primera vez, incluyó una variable nueva en todos sus modelos estratégicos. Memoria histórica del oponente. Cartel, ya anciano para los estándares de su especie, observaba mapas galácticos con una atención distinta. La galaxia era más peligrosa de lo que había creído. Y, paradójicamente, también más esperanzadora. En la Tierra, la vida continuó. Los niños volvieron a las escuelas. Las ciudades repararon cicatrices. Los océanos siguieron respirando. Pero algo había cambiado para siempre. La humanidad ya no se preguntaba si estaba sola. Sabía que era observada. Y, por primera vez, no le temía a esa mirada. Porque recordaba quién era. Una especie que había sobrevivido a sí misma. Que había caído innumerables veces. Que había aprendido que la fuerza sin memoria es destrucción. Y la memoria sin fuerza es tragedia. Eligieron la Tierra como objetivo. Sin saber lo que la humanidad recordó.